Muy buenos días, nuevamente con nosotros acá, don Humberto. Buenos días, don Humberto. Buenos días, Mauricio. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, el daemonio, que eso es una frase griega, y lo manejaba muy bien Sócrates. O sea, el demonio que llamamos aquí, pero ese es el diálogo interno. Por eso, por ejemplo, lo que personalmente yo trabajo es la terapia a través de la filosofoterapia, muy diferente a lo que trabaja el psicólogo. Entonces trabajamos desde la filosofía de vida, desde la vida práctica, desde la vida comparativa. Y hoy vamos a trabajar mucho de lo que Sócrates nos enseñó, Platón y Aristóteles. Y tengo que empezar a hacerme preguntas. Primero que todo, si es cierto que yo tengo un diálogo interno, y hacerme consciente de ese diálogo interno. ¿Cómo es ese diálogo interno? Y cuando yo soy consciente de que yo tengo un diálogo interno, donde estoy, como dice vulgarmente, mascullando, estoy masticando ideas, una vez perversas, otras buenas, entonces tengo que ver cómo es que empiezo a manejar eso. A ver, Humberto, y preguntar a ver qué es lo que me está pasando. Es lo que cuando nosotros estamos llamando ahorita esas famosas crisis existenciales, cuando yo comienzo a cuestionar mi vida, a preguntarme tantas cosas que muchas veces no le encuentro respuesta. O sea, es que eso es el daemonium. Sí, en griego, aquí le llamamos el demonio y le dicen simplemente demonio. No, es mi estado mental a través del pensamiento y el diálogo interno que tengo y el cuestionamiento del cual no me han enseñado. Sócrates, esa era la discusión permanente de Sócrates, cuando a él lo acusaron de pervertir la juventud y el pensamiento de la juventud, porque él les enseñó a que, con una frase que decía, por ejemplo, el autoconocimiento, y él decía, primero conócete a ti mismo. Y entonces yo tengo que empezar a conocerme a mí mismo cuando empiezo a hacerme consciente de los diálogos internos y puedo empezar a escribirlos. Ojalá ustedes todos supieran hacer los mapas, lo que aquí hacemos, se llama cartografía del pensamiento sistémico. Es decir, ser capaz de dibujar el pensamiento, con eso nos sanaríamos mucho más, pero también empezaríamos a conocernos. Pero entonces vamos a hablar de un demonio no religioso. No, el concepto de demonio desde el punto de vista religioso no, lo vamos a trabajar desde el punto de vista filosófico, cultural y desde la cultura griega. Correcto, o sea, para que de pronto las personas no estén cayendo pues ya en la expectativa de que vamos a hablar de ese diablo que tanto a veces nos cuestionan. Bueno, entonces empezamos, don Humberto, en materia con ese daemonium, ese diálogo interior. Entonces comenzamos nuestro derrotero, nuestras preguntas para usted, nuestros cuestionamientos. A ver, usted lo toma este demonio como una filosofoterapia. ¿Qué es eso de la filosofoterapia? La filosofoterapia es hacer consciente a través de la razón todos los sentimientos que tengo ocultos. Entonces yo tengo sentimientos, emociones y razones. Son los tres cerebros funcionando ahí. La emoción es la parte más primitiva que tenemos, es la parte más animal, y entonces reaccionamos a la primera. Los sentimientos es lo que está acumulado a través de mi historia de vida y lo que he aprendido a través de mi familia y el medio que me lo ha enseñado. Y la razón es la conciencia del aquí y del ahora, cómo es que estoy viviendo, cómo es que estoy pensando. Entonces la filosofoterapia, cuando hago yo esas terapias, es que la persona se haga consciente de la situación que está viviendo. Y la primera pregunta que debe hacerse la persona en su diálogo interno es, ¿qué me está pasando? De pronto dijiste ahorita que el diablo, hablar dos, es un diálogo interno. El diablo es algo interno que tenemos, es ese pensamiento. Cuando se vuelve perverso, las religiones lo denominaron como un diablo. Y es toda una actitud, es un verbo, no es un sustantivo, no es una cosa. Los cachos y las colas lo ponen feo, es como una figura que se inventaron para eso. Pero en el fondo yo lo tengo dentro por mi forma de pensar, sentir y emocionar. Bueno, entonces muchas personas dicen que la filosofía a veces es una ciencia que no tiene ningún sentido para la vida. La filosofía en sí, si no es una filosofía aplicada, y más que todo, Sócrates fue muy práctico en eso. Toda la vida se la pasó discutiendo y analizando en las plazas de mercado, en la gente más pobre, él los reunía a todos y con todos discutía y analizaba. Y él decía que se sanaban los hombres en la medida en que eran capaces de discutir sus problemas y analizarlos,
pero a través de un maestro que les ayudará a pensar cómo están sus sentimientos y sus emociones. Y eso es lo que algunos terapeutas trabajamos diferente a la psicología, es decir, aprender a saber por qué estamos así y para qué. Como dicen los campesinos de algunas regiones, hay que desembuchar. Eso, soltar lo que está dentro, no mastique tanto su diálogo interno, hágase consciente de él y busque una persona adecuada. Desafortunadamente no le puedo contar a todo el mundo, aún ni a mi compañero ni a mi compañera contarle esos diálogos internos que tengo porque ya no los va a comprender. Coméntelos con alguien que los comprende y me los pueda orientar con unos conocimientos filosóficos más allá de lo normal. De pronto, las personas que ya tenemos cierta edad, a veces entendemos estas cosas, pero los jóvenes a veces que entran en edades comienzan a cuestionarse, ¿qué me está pasando? El joven en la adolescencia quiere decir adolecer, vacío, cambia el carácter, empieza a cambiar, a cuestionar al padre, cuestionar la norma, cuestionar la ley, y él se enconcha, forma sus grupos y forma sus pequeños grupos donde él puede hablar sus cosas y ya se aísla de los padres, porque él quiere ya crecer y romper ese cordón umbilical que lo ata al padre y fundamentalmente a la madre. Entonces cuando hay madres que son muy posesivas, no lo sueltan, o a veces lo sueltan del todo y pierden la orientación. Entonces donde el muchacho que está en un vacío de cambio no asimila bien la parte filosófica de la vida y se pierde socialmente. Son muchachos que a veces son los muchachos problemas. Sí, el conflicto que trae ahí porque no hubo quien le orientara a eso, pero desafortunadamente la mamá tampoco tuvo eso, ni el abuelo tampoco. Entonces lo que hemos estado hablando tanto tiempo, la ancestralidad juega. Cuando mis ancestros son filósofos de la vida y saben cómo es vivir la vida y han tenido esa sabiduría acumulada, esa sabiduría camina. El indígena por regular nos lleva ventaja en eso, porque es que ellos tienen varios miles de años aquí y ellos tienen una filosofía de vida ancestral a través de todos sus ancestros y su herencia cultural. Humberto, también otro tema, usted ya lo tocó hace unos instantes, conócete a ti mismo. Esa es una primicia filosófica muy antiquísima, porque estamos hablando de Sócrates que existió antes de Cristo, estamos hablando de casi 2500 años. Pero mire que ellos están más avanzados en esta parte del interior, del yo mismo. ¿Qué es eso de conocerme a mí mismo, el autoconocimiento? Desafortunadamente, cuando no le dicen que se conozca a sí mismo, a mí me dio muy duro, porque es que empezaron a conocerse, a uno le da mucha dificultad reconocerse. Uno se ve muy fácil en el otro, cuando le estoy señalando los defectos al otro. En el fondo soy yo quien me estoy viendo, pero llegar a reconocerme en él y reconocer que esos defectos los tengo soy yo, y que me es más cómodo señalárselos al otro, eso es muy difícil. Tiene que tener mucha humildad y inteligencia para llegar allá. Ese es el conocimiento de sí mismo. O sea que esa frase bíblica dice, no mires la paja del ojo ajeno sin antes mirar la tuya. Es que uno muchas veces está mirando la pajita chiquita en el ojo ajeno, y yo tengo una viga que no me deja ver. Es tan grande que no me deja ver, y por un ladito veo la viga del otro nomás. Pero resulta que yo tengo un conflicto grandísimo. Ese conflicto grande que yo le señalo al otro, lo tengo yo. La persona que más señala de chismoso a otro es el chismoso del pueblo. O sea que el que más señala, el que más sano se hace presentar de pronto es el que más defectos tiene. Todo aquel que predica tanto las reglas y las normas es el que más las incumple. Por lo general. Las conoce tanto que las rompe diario. No, y no tiene la humildad para reconocerse. Solamente cuando yo aprendo a conocerme, entonces lo que planteaba Sócrates, primero conócete a ti mismo. ¿Y cómo me conozco a mí mismo? A través de las 7 preguntas que hemos estado hablando. Pero antes de llegar a las 7 preguntas, Humberto, hay otro planteamiento, esas discusiones internas, como cuando le pintan a uno en las películas, esas caricaturas, que le sale a uno el angelito por un ladito y el demonio por el otro. Ese es un diálogo. Ese es un diálogo, y ese es el diablo 2. Cuando yo tengo el diablo, mi cerebro está dicotómico, está vuelto una horqueta. Es decir, el cerebro está dividido en dos, para allá y para acá. Y es lo que en Oriente llaman el yin y el yang. El Dios y el diablo, es lo que llamaba el Dios y el diablo, ¿cierto? Entonces, mi conciencia está en saber cuál de esas dos películas que tengo en mi cerebro pongo a correr. Porque yo sé sí que si pongo a recorrer la parte mala del daemonio, o sea, el demonio, la parte perversa, resentida, odiosa, y todo ese pasado histórico que yo no puedo sanar, entonces empiezo a hacer daños y el primer daño me lo hago soy yo mismo. Por eso el diálogo interno es esa lucha interna permanente que hay, que tenemos que ser claros
¿por qué a ver, ¿qué me está pasando primero que todo? Y después empiezo a hacerme las 7 preguntas. ¿Lo tenías algo por ahí, Mauricio? Por ejemplo, te hacía la planteación eso es inseguridad, ese diálogo interno, muchas veces dice, es que este man es muy inseguro. Porque se cuestiona. Anda cuestionando y se dice, tendré la razón, no tendré la razón, ¿será que por aquí es cierto, por aquí no allá? Y entonces por aquí o por allá. Entonces el cerebro anda en una dicotomía, en una vacilación permanente. Que lo hago o no lo hago. Entonces ahí donde está, hay un diablo, y de pronto va y me hago las cosas incorrectas. Entonces si yo tengo todo un acumulado de ira, de rabia, de resentimiento, de odios, otras religiones lo llaman pecados. Nosotros ya filosóficamente anteriormente nos llamaban pecados, pero ahora en otras disciplinas, por ejemplo como la mía, no lo llamamos pecado, lo llamamos problemas internos. Discusiones internas. Discusiones internas, entonces muchas veces yo me desvío por la parte más inadecuada y me daño la relación con los demás. Y lo primero que empiezo era a pisarle la manguera al otro, a maltratar al otro, a invadirle su espacio, no respeto el espacio del otro, y como yo no respeto el espacio del otro, autorizo al otro para que me lo respete a mí también. Cuando tengo desarmonía. Bueno, Humberto, entonces usted ha tocado un tema de esas 7 preguntas. Por eso dicen que el 7 tiene magia. Y son 7 preguntas. Díganos cuáles son esas preguntas que uno se debe hacer para comenzar a ordenar su vida. No solamente para poder ordenar su vida, no para ordenar todo el pensamiento, hacer un proyecto, lo que usted quiera, todo, si quiere anótelas. Fundamentalmente, lo primero que yo debo hacer es preguntar el qué. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que hay ahí? Segundo es quién. Bueno, el qué, digamos, por ejemplo, pongamos ejemplo para que la gente comience a entender el qué. Digamos, yo voy a hacer un viaje. ¿Qué viaje? Entonces viene es qué. Entonces hay varios qué. ¿Qué vas a hacer? Un viaje. ¿Qué es un viaje para ti? Eso es otra cosa. Ya viene quién lo va a hacer, yo, o lo va a hacer el otro, o quiénes lo van a hacer. Viene la segunda pregunta, ¿a dónde lo voy a hacer? La tercera, eso es todo un proyecto, así como se monta cualquier proyecto económico, así es ese. Entonces, ¿cuándo lo voy a hacer? Definiendo la fecha. ¿Cómo? Las formas en que voy a hacer el paseo, y cómo me lo estoy soñando, y cómo lo organizo, y cómo lo estructuro, y cómo lo voy organizando. Segundo, preguntarme, ¿por qué voy a hacer el paseo? ¿Voy a hacerlo por hacerlo? ¿Qué? ¿Por qué dirías, Mauricio, que va a hacer el paseo? Hay tantas respuestas, puede ser únicamente de placer. Por eso, porque quieres placer, quieres descansar, y a la vez sí, es un paseo o que llamamos un viaje de negocios, un paseo de negocios. O de conocimiento, simplemente por ir a conocer un sitio. Es un porqué, pero ahora viene la más complicada para responder, por lo general, que es la que nos da pereza responder, es ¿para qué voy a hacer ese paseo? No por qué. No, no, porque el por qué es desde la razón, el para qué tiene un objetivo de futuro, ¿qué? ¿Para qué? ¿Qué viene detrás de eso? Es decir, ¿cuál es no el objetivo, sino la misión? ¿Qué misión tiene ese? Se confunde entonces mucho el por qué con el para qué. Pero la primera pregunta es, por ejemplo, cuando estoy enfermo, hay médicos bioenergéticos que le preguntan a uno, ¿y usted para qué está enfermo? Y uno se llena de ira y hasta le arrea a la madre. Porque sí, pues, que me pregunta a mí que para qué estoy enfermo. Sí, uno se enferma no porque quiere, sino porque son circunstancias de la vida. Pero si empiezas a preguntarte con humildad, vas a encontrar para qué estás enfermo. Y te puedes sanar más fácil. Pero es que muchas veces a uno le plantean que usted está enfermo por castigo. No, pero eso es de acuerdo a las concepciones. Por ejemplo, algunas religiones que usan el terrorismo del Dios castigador, pues se le dicen, bueno, es por castigo. ¿Castigo de qué? Entonces sí, era para castigarme. Pero de pronto es para liberar algo, para justificar algo. Muchas de las enfermedades es para justificar cosas inconscientemente, porque las enfermedades son producto de actos inconscientes muchas veces. Por ejemplo, cuando este adagio popular que toma uno siempre, cuando en esta época de tanto resfriado, de tanta gripa, uno le dice, es que estás enfermo, ¿no? Yo estoy sano porque me estoy desaliviando de botar todos esos virus que tengo. Bueno, yo de pronto ese cuento de que la gripa limpia, eso no, a mí eso un virus lo ataca a uno. Al contrario, yo diría, la gripa y las infecciones me atacan cuando tengo un resentimiento, un odio, entonces, y hay algo que me está afectando, entonces se bajan las defensas. Siempre que uno tiene un sentimiento, una tristeza, una depresión, una angustia, se bajan las defensas. Entonces, todo lo que se desequilibra en la naturaleza, todo lo que se desequilibra, aprovechan los parásitos, para aprovechar esos espacios y
golpear. Entonces inmediatamente encuentra un caldo de cultivo, porque cuando yo estoy triste mi cuerpo cambia bioquímicamente, se alteran los balances bioquímicos, entonces se crean las condiciones para que entre un parásito, esto, una bacteria, un virus, y me haga daño. Bueno, entonces seguimos entonces, ahí están las 7 preguntas. Sí, están las 7 preguntas: el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, quién. ¿Quién? O sea que seguimos entonces con nuestro diálogo Daemonum para que la gente siga entrando. Entonces uno siempre, antes de tomar cualquier acción en la vida, ojalá se haga estos cuestionamientos, hacer las 7 preguntas de todas las acciones que uno haga en su vida. Esa es la recomendación. Mejor dicho, es que uno, esas preguntas muchas veces ya se vuelven mecánicas inconscientes, no necesito estarme las haciendo, sino que ya mi inconsciente me las hace. Pero cada que yo esté conflictivizado, tengo un conflicto, tengo un problema dentro de mí mismo, con alguien, mi diálogo interno no esté perturbado y tengo un odio, un resentimiento, hágale las 7 preguntas. Y la última es: ¿para qué estoy enojado? ¿Para qué estoy triste? ¿Para qué estoy depresivo? El por qué y las razones las encuentro ahí mismo. Lo difícil de encontrar es para qué, porque cuando encuentro el para qué, aparece la sanación. Aparece la solución al problema. Bueno, Humberto, usted siempre ha hablado de unas dimensiones, siempre ha hablado de unos puntos de vista que a veces nosotros, las personas del común y del corriente, no entendemos. Y usted plantea en este daemon, este diálogo interno, que uno debe cuestionarse desde 5 dimensiones. ¿Por qué no nos explica un poquitico, rasamente, qué son esas 5 dimensiones? De pronto, a principio de año hablamos de las dimensiones. Uno tiene 5 dimensiones y son la parte física, o sea, el cuerpo, biológica. La corpórea. La corpórea, la tangible, ese cuerpo, esa materia, ese material. Viene la parte después, la parte psíquica. Humberto, discúlpame que te interrumpa. Para los que no saben qué es una dimensión, díganos en su concepto, lo más sencillamente posible, ¿qué es dimensión? Pues dimensión viene a ser como una parte, cuando habla de dimensiones habla de medidas, ¿cierto? Sí. Entonces habla de medidas, las medidas de dimensión son espacios. Un espacio determinado. Entonces mi cuerpo ocupa un espacio determinado. Digamos, por ejemplo, una casa, pongamos un caso, entonces una dimensión sería una habitación. Eso ya las dimensiones internas de la casa serían habitaciones, sala, comedor, cocina, patio, y debe tener las dimensiones necesarias para que se viva humanamente dentro de ellas y dentro de las características necesarias. Ya sabemos entonces que una dimensión es un espacio definido. Internamente, filosóficamente, el hombre tiene 5 dimensiones. Tenemos el otro espacio, el espacio psicológico, o sea, ese diálogo interno que estamos hablando ahora, que me afecta. Pero resulta que las dimensiones no van separadas, eso van conectadas internamente y todas 5 funcionan. La correlación. Se correlacionan entre sí. Y es la comunicación. Todos mis actos siempre van encaminados en la correlación conmigo y con el otro. Y el otro es el medio, así sean animales, cosas o personas. Entonces, vamos, Humberto, otra vez. Entonces, desde un punto de vista en este diálogo interno, uno debe plantearse las preguntas desde las 5 dimensiones. Usted me está explicando las 5 dimensiones, hablamos de la parte corpórea, la tangible, el cuerpo, pues lo que yo toco. Después hablo de otra dimensión. La parte psicológica, que tiene que ver mucho con el diálogo interno. Sí. La parte psicológica es todo ese programa mental que traigo desde pequeño, desde los primeros 10 años de vida, desde el momento en que se engendra en el vientre de la madre, cuando a mí me montan ese programa, ese software, ese guión mental para el resto de mi vida, que si la madre no estaba preparada para programarme, me programa mal, o los padres, entonces resulto afectado. Entonces, psicológicamente yo actúo de acuerdo a como tenga ese programa desde los primeros 10 años de vida. ¿Son mejorables, son cambiables? Sí, a través de la conciencia. Son reprogramables. Reprogramables, para eso está esa nueva filosofía que llama PNL, programación neurolingüística, es decir, reprogramar las neuronas para la comunicación, es decir, como la comunicación, entonces ya mi comunicación se vuelve más asequible, diferente y más adaptada al medio. Tenemos la otra, la psicológica, la social. La tercera dimensión. La tercera dimensión es la social. La social es la comunicación mía con el medio. Y el medio son la naturaleza, la parte ecológica, los animales, las plantas, el aire, y de lógica, mi prójimo, mi próximo, los seres humanos que están cerca a mí, mi familia, mi familia de origen, mis papás, mis hermanos, mis tíos, mi familia nuclear, mi esposa y mis hijos, mi familia extensa,
todos los primos y todas esas cuestiones. Entonces todo eso y los amigos, los vecinos del pueblo, esa es la parte social. ¿Cómo estoy yo en la parte social? ¿Cómo me comunico con ellos? Y si ustedes quieren saber cómo me estoy comunicando yo con la gente, no es sino preguntarme cómo me trata la gente. Si me tratan bien, si soy respetado, si soy querido, si soy acatado, si me respetan los espacios, o si al contrario, no me respetan los espacios, no soy querido, soy rechazado, y me aplican la muerte simbólica, es decir, me aíslan y yo no existo para nadie. Eso tiene que ver con mi diálogo interno, de acuerdo a cómo yo me comunique con el otro. Esa es la tercera dimensión, la dimensión social. Dentro de lo social está también lo económico. ¿Cómo funciono yo en la empresa, en el área productiva y todo esto? Viene la cuarta, que es la cultural. Mauricio, de pronto no sé... en la parte cultural tenemos que ver es cómo pienso, cuál es mi filosofía y cómo actúo con los otros. Es decir, es el cómo me desarrollo yo con la familia y con el medio. La cultura, qué cultura se desarrolla en el medio, por eso la cultura de los pueblos es muy particular. Colombia tiene una cultura, pero tiene muchas subculturas, tiene culturas negras, africanas, indígenas, mestizas, blancas, bueno, toda una cantidad de culturas que son subculturas dentro de Colombia, pero analizamos aquí a nivel internacional, pero analizamos aquí en Colombia serían culturas regionales. Y en las culturas regionales los pueblos también tienen otras culturas. Y en cada pueblo, la familia internamente también tiene otras costumbres distintas y otras culturas. Y así se van volviendo y se van empequeñeciendo, pero son culturas. Mi forma de actuar, de hacer y comunicarme con el otro, mi forma de pensar y cómo haya enriquecido yo filosóficamente mi vida con el medio. Esa es la parte cultural. Esa es la cuarta dimensión. Ya tenemos la física, la psicológica, la social y la cuarta, que es la cultural. La cultural tiene que ver con las obras de arte, con la lectura, con la filosofía, con la forma de producir la tierra. Lo que llaman la expresión artística de las comunidades, es como cuando hablan de la idiosincrasia. Esa es la parte cultural. Sí, la idiosincrasia de los pueblos tiene que ver con la parte cultural. O sea, hace parte de una dimensión, un entorno. La cuarta dimensión. Es la cuarta dimensión aquí. Bueno, y la quinta. La quinta, que es la que muchos andamos con un hueco grande, un hueco grandísimo, un vacío en el alma profundo, que es la que nos hace sentir depresivos, tristes, abandonados, y pensar que yo soy muy pobre, vivo muy lejos y nadie me quiere. Esa quinta es la espiritualidad. La esencia. La lástima, la autolástima. La autolástima es una actitud de autoestima, ¿cierto? Sí. Pero es la espiritualidad, es el pensar, es la trascendencia del ser humano, pensar más allá, ser él, es el verdadero ser. Cuando yo tengo las 5 dimensiones, pero si tengo mucha pobreza espiritual, las otras no me funcionan bien. Observen ustedes que una persona espiritual siempre lo muestra en su rostro, en su mirada, en su frente está limpia y libre de esas arrugas verticales y horizontales, y la mirada es más limpia. Cuando la persona tiene una mirada agresiva o triste o depresiva, muchas arrugas en su frente, ahí está marcada toda su historia de vida. La espiritualidad ayuda a sanar ese pasado. Puedo emigrar hacia otra dimensión mucho más etérea, menos material, y me hace estar más tranquilo y más relajado. Y está basada en el amor y en el espíritu de servicio a los demás. La esencia. La esencia del ser humano, la solidaridad, dar sol y luz a los demás. Bueno, es como decir, son temas tan extensos, pero que no nos queda tiempo de tratar. Ahora vamos a hablar de una cosa, la mayéutica socrática, que es la que reúne todos esos conceptos. Mire que estamos hablando de hace 2500 años, y estamos como otra vez para nosotros, para muchos de los que nos escuchan, seguramente esto es un redescubrir del conocimiento, pero estamos hablando que es eso, la mayéutica socrática. Es un término bastante sofisticado para nosotros, pero de todas maneras sería bueno plantearlo para que al menos sepan que existe esa palabra, ¿cierto? Sofisticado pero aplicable. Claro, nosotros lo desarrollamos todos los días, lo que pasa es que ya es el nombre técnico. Mayéutica socrática es la forma en que yo, en forma sistémica, comunico todos los elementos de la filosofía de mi vida y empiezo a aplicarle la razón. La mayéutica era cómo aplicaba
Sócrates mezclaba diferentes filosofías y las encaminaba una al crecimiento y desarrollo del hombre y su espiritualidad. Por eso decía, primero conócete a ti mismo. Y él en cierta forma manejó la espiritualidad siendo tan materialista, pero primero él iba al daemonio, a ese diálogo interno, a ese demonio interno, a ese diálogo interno que tenemos. Demonio, la gente lo ha observado cuando es malo, tengo un pensamiento malo, pero el daemonio griego quería decir era el diálogo interno, eso que tengo internamente. La mayéutica es manejar la pregunta permanente, las 7 preguntas aplicadas a la filosofía de la vida, mezclado con otras filosofías. O sea, era una forma muy racional y profunda de vivir, que Sócrates fue muy hábil en eso y él fue el maestro de la mayéutica, del análisis profundo. Aquí tenemos otra cosa para tratar muy interesante, que es el cielo. Ya estamos entrando prácticamente en este diálogo para terminar ya casi, porque el tiempo se nos está agotando. Entonces, en el año 1455, en Italia, está pues Italia entrando a la época del oscurantismo, estaba saliendo del oscurantismo. Se escribió un libro que se llamaba La Divina Comedia, Dante Alighieri. Se planteó el cielo y el infierno. Díganos usted, don Humberto, ¿qué es eso del cielo? ¿Qué es eso del infierno? ¿Qué es eso del purgatorio? Afortunadamente Juan Pablo II, no sé si hace 2 años más o menos, o 3. Sí, hace aproximadamente 3 años, porque él creo que proclamó eso antes de morirse y ya lleva 1 año de fallecido. Cuando él le pidió perdón a la humanidad. A la humanidad por los errores cometidos en la época del oscurantismo y de la Inquisición. Esa época medieval. La época medieval peligrosísima. Entonces ya aparece un gran filósofo y artista donde construye una gran figura literaria de la cual la Iglesia católica y cristiana se pegó y se llamó... Se lucró. Y se lucró mucho tiempo, que el Papa lo reconoció humildemente, que eso no se ha utilizado correctamente. Y es el cielo, el purgatorio y el infierno. Cuando Dante Alighieri, hace casi 500 años lo escribió, él hablaba de la filosofía y se apoyaba tal vez en Sócrates, Platón y Aristóteles, que él pertenecía a esa escuela del Mediterráneo. Entonces él escribió este libro hablando de las emociones y los sentimientos de los seres humanos. Es que el cielo, el purgatorio y el infierno son estados del alma, son estados emocionales que yo vivo, y yo los puedo vivir en el día todos 3 los vivo. Yo estoy en el cielo un ratico estoy en el purgatorio como medio amargado, y tengo otros momentos muy endemoniados que estoy en el infierno. Por eso se llama el infierno y los demonios. Estoy endemoniado es porque estoy viviendo un infierno internamente de un diálogo interno conflictivo. Entonces ese es el infierno que tengo yo, y Dante Alighieri lo escribió. Entre otras cosas, la obra era muy psicológica, porque él era un gran filósofo, y estos filósofos trabajaban mucho lo que era la conducta humana. Entonces la conducta humana vive el infierno, vive el purgatorio y vive el cielo. Dante Alighieri aclaró mucho eso, y gracias a Juan Pablo II pues liberó el concepto de esas 3 dimensiones del alma, del sentimiento humano. Y hay que leer a Dante Alighieri para que lo entendamos bien en su Divina Comedia, que es hermosa. O sea que simplemente es una creación que retomó la Iglesia a veces como para meternos miedos. Sí, cuando se utilizó el Dios castigador para someter a ciertas personas y someter a los pueblos, siempre se utilizaba el terror, el miedo. Entonces se le castigaba con el infierno y la condenación. En el momento en que ya Juan Pablo II hace 3 años tumba eso, entonces el Dios castigador casi que desaparece. Por eso se dice que Dios solamente es amor y bondad. Es amor y bondad, Dios no es castigo. Y muchas otras organizaciones religiosas tienen el concepto de un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios amoroso, el que realmente planteó Jesucristo en sus enseñanzas, un Dios tierno, protector, no un Dios castigador. El Dios castigador metía terror. Por eso hace tantos años, no sé cuántos años, hablaba Constantino, cuando Constantino trasladó, y en Constantinopla él dijo que era mucho más fácil formar una ciudad sin suelo que dominar un pueblo sin religión, y se utilizó la religión y el terror a través de un Dios castigador.
Entonces por eso utilizaron, ya después ahorita en la Inquisición, utilizaron la Divina Comedia para someter a los pueblos. O sea que son palabras que no están dentro de la filosofía de la creencia. Don Humberto, esto pone a la gente a pensar muchas veces, nos cuestiona, el tiempo se nos agota, pero ya como para redondear entonces, cada que una persona tenga su cuestionamiento interior, sus preguntas, se le presenten como en la caricatura, que sabe tantas veces el demonio a un ladito y el angelito al otro lado, ¿qué debe hacer? Aprendí a manejar ese diálogo interno, es un cuestionamiento y pero tengo que hacer catarsis, liberarme, escribir, contarlo a alguien especial. Y en una época el confesionario fue el centro de sanación, también fue el centro de investigación, pero fue el centro de sanación. La palabra sana y cuando yo la pronuncio me sano más porque me estoy liberando.